Aerolíneas de todo el mundo se apresuran hoy a reparar una falla de software en los aviones Airbus A320, mientras el llamado a revisión por parte del fabricante europeo paraliza cientos de vuelos en Asia, Europa y América. La compañía ofreció disculpas a las líneas aéreas y a los pasajeros tras la sorpresiva alerta para 6.000 aviones, más de la mitad de la flota mundial de la familia A320, que recientemente superó al Boeing 737 como modelo más entregado del sector. En otros temas, la Administración Federal de Aviación ha exigido la inspección de todos los Boeing 787 Dreamliners después de que en marzo un avión de LATAM Airlines descendiera repentinamente en el aire, hiriendo a más de 50 pasajeros. La agencia dice que la causa aparente está relacionada con el movimiento no comandado del asiento del capitán, lo que causó que el piloto automático se desconectara. Hasta ahora han habido 5 informes de problemas similares a bordo del 787. Mira, hoy te quiero hablar de algo que suele causar preocupaciones cuando aparecen esos titulares. La FAA ordenó una actualización obligatoria a las aeronaves que tienen que revisar piezas del avión. Esos son los titulares, ¿verdad? La pregunta es, ¿debes preocuparte como pasajero? La respuesta es sí y no. Hoy te voy a explicar de una forma simple, incluyendo un caso real y lamentable que cambió la historia de la aviación, el accidente de Alaska Airlines, relacionado a una pieza importante llamada jack screw. La pregunta es, ¿qué es esa llamada actualización o boletín de seguridad que emite la FAA? En la aviación se monitorea todo, datos de vuelo, reportes de pilotos, inspecciones y tendencias globales. Y mira, cuando algo necesita revisarse o mejorarse, la FAA publica una directiva aeronavegabilidad o AD, que son esos boletines con una orden obligatoria y de urgencias. Y para señalar un caso particular, como te mencioné, el vuelo de Alaska Airlines, que tuvo un desperfecto de una de las piezas importantes llamada jack screw. Esto sucedió en el año 2000. Un MD-83 de la aerolínea sufrió una falla catastrófica en el jack screw, una pieza que mueve el estabilizador horizontal. El desgaste extremo y la falla de la lubricación adecuada provocaron pérdida total de control. Fue un accidente doloroso y la industria aprendió muchísimo de esto. Ahora, ¿qué hizo la FAA utilizando esto como ejemplo real de los boletines? Después de ese accidente, dio un boletín inmediato y inspecciones urgentes. Esto involucró una versión más estricta con mediciones detalladas, revisión del desgaste y búsqueda de partículas metálicas. Este ejemplo muestra por qué existen los boletines para corregir riesgos antes de que causen tragedias. ¿Cómo se decide emitir un boletín? Bueno, se detecta un problema, el fabricante lo analiza, la FAA o la Autoridad Europea de Aviación lo revisa también y se publica el boletín. Y es algo obligatorio. ¿Qué hacen las aerolíneas cuando reciben un boletín? Los ingenieros los analizan, miran las instrucciones, se programa el mantenimiento a los aviones, se piden piezas si es necesaria, los técnicos realizan inspecciones y reparaciones. Se documenta todo y se le informa al gobierno, en este caso a la FAA. Ahora, ¿deberías tú preocuparte como pasajero? Sí y no. Sí, porque uno tiene que estar al tanto de las cosas, especialmente cuando uno va a viajar en avión, pero realmente no es peligroso. La aviación detecta y analiza y lo corrige. Mira, por ejemplo, otro caso, el episodio anterior hemos hablado del trágico accidente de UPS en el MD-11. Explicamos cómo la industria aprende y mejora. Si no lo has visto todavía, te recomiendo que les dé el link al canal para que veas el episodio sobre este trágico accidente de UPS. Hollywood también ha tomado a veces casos reales. El ejemplo de Alaska Airlines, ahí lo vimos en la película Fly, está en uno de mis episodios, la importancia del mantenimiento. Hollywood dramatiza, pero la raíz técnica es real. Así que ya sabes, cuando escuches estas noticias alarmantes, que la FAA ordenó una actualización, es señal que el sistema funciona. Para darte un poquito de seguridad, de que es seguro cuando tú ves estos casos de actualizaciones de mantenimiento. Yo vuelo, por ejemplo, el Airbus 320, el Airbus 320, una familia 319, 320 y 321. Y este ha estado en la noticia
se exige una actualización de la computadora. Yo estuve volando el avión muy reciente, me toca hacer otra rotación de vuelo. Mi familia acaba de volar un Airbus y van a viajar en una semana también. O sea que yo me siento confiable conociendo la industria, conociendo cómo funciona. En la aerolínea donde trabajo y todas las aerolíneas aquí en Estados Unidos, cada personal que trabaja en la aerolínea puede parar el vuelo completamente si piensa de que la seguridad está comprometida. Yo no me voy a subir a un avión que esté comprometido la seguridad. Yo quiero llegar a mi casa. Así que siéntanse confiables, seguros de que su vuelo, de llevarlo a usted a su destino final, tienen las mejores intenciones y tienen las mejores preparaciones para ejecutar ese vuelo. Ahora, ¿es normal sentirse preocupado? Totalmente normal. Muchas veces, en el caso mío, lo que yo desconozco es que me causa temor o miedo o ansiedad. Así que le invito a informarse de los canales oficiales, busquen investigación, no crean todo lo que ven en las redes. Incluso a este mismo canal, si algo que yo digo, traten de investigar, compárenlo con notas oficiales del gobierno, de las aerolíneas, para llegar a una conclusión correcta. Entonces, en resumen, miren, vamos a suponer de que el avión que yo vuele, para darle un mejor entendimiento de cómo funciona esto, vamos a suponer que todos los aviones en estos tiempos tienen un componente de la computadora. La computadora en todos los aviones modernos lo hace más eficiente, más seguro, pero también todos los sistemas tienen un plan B o un plan C. Esto lo ayuda a que si falla, por ejemplo, si tenemos por ejemplo 3 computadoras en el avión y falla una, las 2 que todavía funcionan pueden hacer el trabajo como si estuvieran funcionando las 3. La cantidad de computadoras que tenemos es algo más para ampliar la seguridad de que el sistema no falle completamente. Y también los pilotos estamos capacitados y entrenados que en caso de un fallo total de las computadoras, tengamos, por lo menos en el avión que yo vuelo, podemos recuperar el control en cierto tiempo para poder aterrizar el avión seguro. Pero quiero decirte, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, yo estoy volando hoy y noto de que hay una alerta que se me enciende en la computadora de que un componente del avión no está funcionando. La aerolínea tiene un sistema, todas las aerolíneas tienen un sistema que guardan toda esa información, lo que le llaman un cloud para los teléfonos. Y si es algo consistente en 3, o en 4 o 5 aviones, aeronaves, no solamente en Estados Unidos, sino que la compañía que fabrica eso detecta que en Estados Unidos hubieron 2 fallas en una alerta y también en Europa o en Sudamérica o en África de ese mismo avión, de ese mismo componente, ahí se activa ya una alerta ya para los ingenieros de la aerolínea, los fabricantes, y comienzan a desarrollar o a pensar o a buscar conclusiones de por qué esto existe. Y si notan de que hay algo que tiene que ser revisado, inmediatamente le informan a las autoridades. Así que siéntanse conforme, seguro, traten de informarse lo más que puedan antes de llegar a conclusiones que a lo mejor le puedan causar más ansiedad. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por estar con nosotros. Suscribirse, compartirlo, denle a la campanita para que le lleguen su alerta y denle like. Soy el Capitán Rodríguez. Hasta la próxima. I rule the world. I spend all my life to set you up for win. The whole 99 will be the 1%. All I need in this life is